En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con Doña Bárbara de Rómulo Gallegos y vamos a referirnos a los capítulos 9, 10, 11 y 12. Finalmente dejaremos el capítulo 13 para la última clase del cuatrimestre. El 13 es un buen número para terminar un curso. Y en esta serie de capítulos vamos a subrayar dos cuestiones importantes. Una de ellas es la que atañe al dinero. El dinero no puede ser algo que solo sirva para comprar desilusiones. Es una de las tesis que sostiene en definitiva esta novela. El dinero como un instrumento que solo sirve para comprar desilusiones es algo a lo que nos conduce tal vez en muchos sentidos el mundo contemporáneo, el mundo actual. Un medio de medir todas las cosas, una forma para medir el valor universal de todas las cosas que con frecuencia termina siendo un instrumento para comprar desilusiones. Es decir, Doña Bárbara es una persona inmensamente rica que no cuenta el dinero sino que lo mide el dinero extensionalmente porque pierde mucho tiempo contándolo y entonces lo acumula en tinajas y mide la cantidad que las tinajas dispuestas ocupan. Y por otro lado, otra de las tesis importantes que vamos a sostener aquí es que los problemas, cuando no se resuelven de manera real, de manera efectiva, de manera práctica, se incrementan. Es decir, los problemas reales no admiten soluciones literarias, tampoco admiten soluciones filosóficas ni soluciones religiosas, pero hay una gran diferencia entre la literatura por una parte y la filosofía y la religión por otra. La filosofía y la religión, y la una es variante de la otra, en definitiva, la religión no es más que una filosofía confesional y la filosofía no es más que una religión atea. Una y otra, la filosofía y la religión, sí creen que aplicando sus mandamientos, o sus principios, o sus axiomas, pueden resolver problemas reales. La literatura no. La literatura sabe que no es ninguna solución a ningún problema real, sino que simplemente es un planteamiento ficticio a posibles situaciones reales, o que puedan interpretarse como tales, sin serlo nunca. Bien, entonces, la fórmula que vamos a seguir aquí es que los términos reales, como el ser humano, por ejemplo, si se relacionan de manera ideal, es decir, si se les obliga a convivir en un contexto de felicidad o de democracia o de lo que sea, no dan lugar a soluciones reales, sino a soluciones espirituales, básicamente. Y las soluciones espirituales, que se apoyan con frecuencia en filosofías, religiones e imperativos o programas de autoayuda, dan lugar a problemas todavía igualmente reales, pero más conflictivos, aún más intensamente conflictivos. Y eso es el mensaje que transmite esta serie de capítulos de Doña Bárbara a la que nos vamos a referir ahora mismo, el capítulo 9, 10, 11 y 12. Estos capítulos son párrafos, son episodios que se deleitan, que se recrean en situaciones costumbristas propias de la vida de los llaneros en Venezuela, de los peones de esos hatos y de esas inmensas fincas geográficamente impresionantes e inabordables y que requieren a veces la satisfacción de una vida bárbara, completamente ilegal y contraria a la civilización. Y en medio de este costumbrismo también nos vamos a encontrar con una serie de secuencias que tienen que ver con situaciones de filtreo, situaciones de literatura amorosa, pseudoamorosa, que nos recordarán en cierta manera páginas de novelas como María de Jorge Isaac, del colombiano Jorge Isaac. Sobre todo la relación que mantiene Marisela con el protagonista Santos Luzardo. Pero esta serie de capítulos termina, en el capítulo 12, con una proclamación de una auténtica duda acerca de qué es más atractiva, si la civilización o la barbarie. Y este conjunto de capítulos termina en un auténtico elogio de la barbarie que habría encantado al propio Nietzsche. Sorprende que esta novela, que siempre ha apostado por la civilización, se recree, se detenga, se suspenda momentánea y puntualmente en una serie de epígrafes o de capítulos o de parágrafos y de descripciones que constituyen un auténtico elogio de la barbarie, una auténtica seducción de la barbarie.
Son muchas las páginas de la historia de la literatura que, apostando por la civilización, tratan de seducir a muchos de sus lectores con el atractivo de la barbarie. Y la barbarie es algo que seduce por sí mismo, seduce mucho más que la civilización, porque la civilización tiene muy pocos atractivos desde el punto de vista narrativo, tiene más atractivos desde el punto de vista material, pero la barbarie desde el punto de vista épico, desde el punto de vista diegético, desde el punto de vista de un relator, de un contador de cosas, es muchísimo más atractiva que la civilización. ¿Por qué? Pues porque la barbarie, como una película de terror, permite disfrutar de inquietudes en terrenos seguros. Una película de terror siempre nos asegura que el monstruo no va a salir de la pantalla. No es lo mismo ver una película de terror que vivirla. No es lo mismo leer Orwell, la obra de Orwell, 1984, que vivir en el siglo XXI. ¿O sí? Cada uno sabrá en qué condiciones vive la novela de Orwell, 1984, o en qué condiciones vive su vida en las actuales sociedades políticas. Al margen de esto, lo que quiero decir es que estos capítulos a los que nos vamos a referir plantean términos reales sometidos a posibles relaciones ideales que van a dar lugar a soluciones espiritualistas que complican la situación mucho más de lo que previamente esta situación estaba dada ante las exigencias y los desafíos del ser humano que tiene que enfrentarse a ellas. Cuando se lleva a cabo la descripción en términos costumbristas, es decir, lo habitual, lo que es costumbre en la literatura que describe la vida de los llaneros, se tiene naturalmente una cita con lo parenético, con la parénesis, con los refranes. Los refranes son consignas que permiten sintéticamente en frases hechas expresar determinados contextos y determinadas situaciones. Los refranes, en definitiva, son aforismos populares, aforismos acuñados por una autoría colectiva, indefinida y completamente popular, que, como todo aforismo, requiere un contexto muy preciso para su acertada semantización. Es decir, un aforismo, en definitiva, es una afirmación fuera de contexto, que no se sabe exactamente qué es lo que quiere decir, porque presupone un contexto irreal. Por esta razón, cualquier aforismo tiene su contrario inmediatamente y ofrece interpretaciones que son muy fácilmente alterables desde cualquier punto de vista. Ya hemos dicho con mucha frecuencia que un refrán siempre tiene su antónimo, siempre tiene su contrario. Y son infinitos los refranes, prácticamente a cada refrán se le puede buscar un contrario, es decir, al que madruga Dios le ayuda y no por mucho madrugar amanece más temprano, quien tiene un vecino tiene un enemigo, y otro refrán que dice que no hay no hay hermano más valioso que el vecino más cercano, no hay mejor hermano que el vecino más cercano, en fin, sus diferentes variantes, y el buey suelto o el buey solo bien se lame, y avecilla que está sola ni bien canta ni bien llora. Quiere decirse con esto que el refrán no es más que una síntesis parenética que trata de plantear un contenido moral, didáctico, moralizante, ante una determinada situación, ¿no? Es decir, quien quiere a Beltrán quiere a su can. Claro, y el contrario es muy fácilmente identificable en cualquier contexto, etcétera. El que quiera peces, etcétera, ¿no? En fin, cualquier oyente sabe identificar a qué me refiero, ¿no? Perfectamente. Pues bien, cuando estos llaneros hacen su trabajo, como es, por ejemplo, castrar toros u otras delicias de esta naturaleza, entonan determinados cantos y determinadas coplas. Incluso van refiriéndose a estos animales en determinados contextos fijados por determinadas expresiones que se van acuñando en la forma de vida de su trabajo. Del mismo modo que los marineros incurren con frecuencia en una zaloma, es decir, en una zaroma, cuando cantan, imitando incluso, podríamos decir, undísonamente los sonidos del mar al hacer pues, sus trabajos en la cubierta de los buques o lo que sea, ¿no? Y se dice en un momento dado, y así lo advierte Rómulo Gallegos, la vuelta del trabajo animaba el patio de los canelles, de esas casas que están hechas con tejado pajizo. Al atardecer llegaban los vaqueros en grupos bulliciosos, empezaban a decirse algo entre sí, terminaban cantándolo en coplas, pues para cada cosa que se necesite, decir, hay en el llano una copla que ya lo tiene dicho y lo expresa mejor. Es decir, se hace un elogio de esas fórmulas lingüísticas
que codifican, que consignan determinadas formas de comportamiento en un sentido práctico. Es decir, con pocos recursos expresivos se dice mucho. ¿Por qué? Pues porque los contextos suelen ser invariables y prácticamente todo el mundo identifica el sentido de esas palabras, porque, como digo, los contextos son mínimos. Fuera de esos contextos no se sabría muy bien lo que quieren decir esos refranes. Por eso, con frecuencia, los refranes hay que explicarlos a quien está fuera de contexto. Con frecuencia lo que está fuera de contexto carece de sentido si no se especifica por el contexto envolvente. Realmente no tiene sentido. Es situarse en un tercer mundo semántico en muchos aspectos. Porque la vida es simple y desprovista de novedades, y porque los espíritus son propensos a las formas pintorescas de la imaginación. Claro, cuando se dice que los espíritus son propensos a las formas pintorescas de la imaginación, es una frase que no podemos tomar en un sentido literal, porque no somos espíritus, somos cuerpo. Pero este capítulo, como una melodía que va creciendo, va a introducir una serie de relaciones ideales entre términos reales, que va a conducirnos, en definitiva, va a desembocar en definitiva en el planteamiento de soluciones espirituales que van a ser descartadas inmediatamente por los protagonistas de la novela, porque supondría incrementar los problemas mucho más intensamente de lo que estos problemas podrían ya incrementarse por sí solos. Es decir, que hay una negación del idealismo constantemente en la novela, a pesar de que al final la novela es una afirmación desmesuradísima del idealismo, porque Doña Bárbara se desvanece, se disuelve, casi, no diré como la Virgen María, desde luego, pero es una especie de ascensión o descenso o difuminación o desintegración que es completamente irreal y completamente antioperatoria. Es decir, esto no se puede dar en la realidad. El mal no desaparece por sí mismo, el enemigo no desaparece por sí mismo, tampoco el bien, tampoco el bien, porque el bien y el mal son etiquetas morales que con frecuencia la realidad desconoce. La realidad es como la lotería, toca por azar, no toca a los buenos y no es que no toque a los malos, no tiene nada que ver. No hay un currículum vitae que uno presente en las administraciones de lotería para opositar al primer premio, eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, insisto, en esta apertura, en este subrayado de la imaginación, de lo espiritual, etcétera, etcétera, nos encontraremos con muchos aspectos reveladores. Al margen de lo costumbrista, en lo que no vamos a insistir aquí, el capítulo 10 nos sitúa en un contexto de imaginación y de ensoñación, hasta tal punto que se reproduce un diálogo imaginario entre Santos Luzardo y Marisela a partir de una situación real. Se produce un baile, una fiesta social, y pues Marisela no puede bailar con Santos Luzardo y acaba bailando con Pajarote. Imagínense ustedes esto, es una carnavalada, en definitiva, ¿no? Es un baile informal, una situación informal, pero ella quiere bailar con el Santos Luzardo quiere bailar con él, en fin. Esta situación propia casi de una novela victoriana inglesa, pero en los llanos de Venezuela, ¿no? Una especie de Jane Austen, pero en serio, vamos a decirlo así, ¿no? Vamos a decirlo así. Hay un lirismo amoroso, rebrotan aquí, insisto, las páginas de María, de Jorge Isaac, y en ese filtreo, ante las limitaciones de la realidad, se abre la espita de la ensoñación. Y entonces Marisela empieza a imaginar un diálogo ficticio, irreal, con Santos Luzardo, con un determinado desenlace que es completamente idealista, que no se produce en la realidad. Pero claro, esto puede resultar enormemente peligroso, porque es como la gente que sueña que le ha tocado la lotería y cuando despierta por la mañana va a la administración de lotería o al banco a cobrar su premio. Y dice, no, es que a mí me ha tocado la lotería. ¿Y cuándo le ha tocado? Pues me tocó a las 4 de la mañana mientras yo soñaba. O sea, mire, vaya usted a un psicólogo, a un psiquiatra o a otro sitio que empieza por M, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Quiero decir con esto que es muy peligroso confundir la realidad con la ficción, porque claro, esto nos adentra en procesos alucinatorios y absolutamente patológicos y demenciales. El capítulo 11, de hecho, se titula Soluciones imaginarias, y me parece importante subrayar el título que tiene este capítulo, porque las soluciones imaginarias son soluciones espirituales, y son espirituales porque no responden a relaciones corpóreas, no responden a relaciones operatorias, a relaciones que tienen una causa y un efecto material, sino que, dados unos términos reales, los seres humanos
se establece entre esos seres humanos una relación ideal que solo se resuelve imaginariamente. Es decir, vivan ustedes como si fuera el paraíso terrenal su vida en la tierra. Claro, esto es una utopía, en definitiva, porque no se puede sostener una relación de felicidad entre los seres humanos. La felicidad es un invento que se acuña precisamente para evitar pensar con rigor sobre las cosas serias, y entonces uno se dedica a buscar la felicidad, que es como dedicarse a buscar, pues no lo sé, con un escáner, los círculos infernales que describe Dante en la Divina Comedia a través de las diferentes capas de la Tierra. Claro, es que es lo mismo. O sea, buscar la felicidad es lo mismo que buscar la huella de las herraduras de Rocinante por la Mancha, o buscar el esternón de Don Quijote, a ver dónde está enterrada la osamenta de Don Quijote. Quiero decir, es que es confundir la realidad con la ficción. Claro, que esto no haga determinados equipos de investigación de determinadas universidades del mundo, no diré de qué parte del mundo, para que luego la prensa publique, han descubierto el fémur de Don Quijote, que podría ser el titular ante una noticia de esta naturaleza, no lo descarto, porque vamos hacia un mundo donde ya llegará un momento en el que la gente pues pensará que Dido y Eneas existieron realmente y que el caballo de Troya pues fue algo más que el resultado de la escritura homérica. Pero bueno, también podemos pensar, insisto, que Francesca y Paolo están allí donde Dante los dibujó, los esculpió filológicamente en la Divina Comedia, ¿no? En Cade como corpo morto cade. Pero bueno, esas son soluciones imaginarias, insisto, que la novela rechaza después de plantearlas explícitamente. Los problemas reales no tienen soluciones literarias, no tienen soluciones filosóficas, no tienen soluciones religiosas, no tienen soluciones espirituales y desde luego no tienen soluciones imaginarias, porque todo ese tipo de soluciones filosóficas, espirituales, imaginarias y filosóficas incrementan la realidad de los problemas reales, lejos de resolverlos. La imagen de una Marisela como futura mujer de Santos Luzardo recupera en ciertas maneras, en ciertos modos, algunas de las características de la novela naturalista en una fecha tan tardía como puede ser para el naturalismo 1929, pero así lo acredita un párrafo que vamos a leer en la página 347 de la edición que manejamos. Reflexiona Santos Luzardo, porque no sabe qué hacer con Marisela. Dice, la mando a una casa lejos, a una casa con mis parientes, con mis tías, para que se ocupen de ella, porque yo no puedo relacionarme con Marisela por las siguientes razones, y aduce estas razones imaginarias, porque al final acabará relacionándose con Marisela, que es hija de un primo suyo, con lo cual hay una relación más o menos intensamente incestuosa. No es una relación de hipergamia o de hipogamia, porque aunque en el caso actual Marisela se encuentra en una situación, socialmente hablando, muy por debajo de la de Santos Luzardo, por lo tanto podría hablarse de una relación de hipogamia por parte de Marisela y de hipergamia por parte de Marisela, porque ya que subiría en nivel social, y de hipogamia por parte de Santos Luzardo, que descendería en nivel social. Pero Luzardo dice lo siguiente: por una parte, las reflexiones que otro cualquiera dotado de un mediano buen juicio se habría hecho son las siguientes. Marisela, fruto de una unión inmoral, y acaso heredera, ese rasgo tan propio del naturalismo, la perpetuación de la herencia negativa de sus ancestros, y acaso heredera de las funestas condiciones paternas y maternas, el alcoholismo del padre, la ferocidad antinatural de la madre, o extremadamente natural, de un mundo salvaje, biológico, sin límites. No podía ser la mujer en quien pusiera su amor un hombre sensato. Claro que es un hombre sensato. El amor es sensatez. El amor es mucho más sensato de lo que creen los imbéciles, pero bueno, eso es un problema de ellos, ¿no? Y de quienes puedan repetir esta frase sin saber lo que significa. Porque hay gente que oye frases, no sabe lo que significan y se ríe cuando las oye, del mismo modo que se ríe el Buscón cuando le escupían a la entrada de la Universidad de Alcalá, porque la risa busca concitar una complicidad que no tiene sentido, pero en la que el débil mental se siente seguro. Y, por otra parte,
las reflexiones que tenía que hacerse un Santos Luzardo, que eran estas. Sencilla como la naturaleza, pero a ratos inquietante también como las monstruosidades de la naturaleza. Marisela parecía tener selladas en el corazón las fuentes de la ternura. Alegre, jovial y expansiva, sin embargo, en sus relaciones con el padre nunca le había visto movimiento de amor filial. Bien, es un retrato muy dialéctico y muy contradictorio, porque dice, sencilla como la naturaleza. No, la naturaleza no es sencilla, la naturaleza es muy complicada. Pero son frases que podría decir Borges, ¿no? Borges podría decir cualquier cosa y todo está muy bien. Borges decía que Quevedo podría corregir cualquier página escrita por Cervantes, ¿no? Bueno, y la inteligencia artificial también puede corregir cualquier página escrita por Cervantes. Mira tú, hasta yo me puedo poner a corregir a Cervantes y hacer un zafarrancho. Pero es que Cervantes no escribe para que lo corrija Quevedo, ni Quevedo vive para que Borges diga que Quevedo puede corregir a Cervantes, que son frases graciosas que puestas en boca, sobre todo de un pingüino, harían mucho más gracia todavía, ¿no? Pero bueno, las dice Borges y hacen menos gracia. Si las dice Borges parecen inteligentes, si las dijera un pingüino resultarían graciosas. Porque a veces la gente no sabe distinguir al pingüino del que habla. Pero eso es otra cuestión. Claro, decir que es sencilla como la naturaleza quiere decir que es algo sin artificio en ese punto, es decir, es una criatura natural que no tiene el artificio, la complejidad de lo que no es natural. No es carne procesada, diríamos, ¿no? Sino que es un producto ecológico, se diría hoy. Toda la vida se diría natural, pero hoy hay que decir ecológico. Se habla de pan artesano cuando es el menos artesano de todos los panes, pero bueno, la decadencia de la filología implica el desarrollo de la sofística, básicamente. Y a continuación se añade dialécticamente que es también inquietante como las monstruosidades de la naturaleza. Entonces, claro, hay claras contradicciones en todo esto, que no es que sean incompatibles entre sí, sino que la semántica literaria se construye precisamente al enfrentar de manera violenta estas antítesis, estos oxímorones o estas auténticas paradojas, en definitiva. Y luego, naturalmente, todo concluye en una valoración estética de lo popular, que es lo que caracteriza este conjunto de capítulos, tanto el costumbrismo de la violencia llanera como el erotismo lírico, sensual, casi krausista, diríamos, de Marisela, alegre, jovial y expansiva. Sin embargo, en sus relaciones con el padre nunca le había visto un movimiento de amor filial, es que no lo ha conocido. Lo lógico es que Marisela hubiera salido con trastornos de personalidad múltiples por la terrible infancia que ha vivido, pero sin embargo sale como una especie de Virgen María núbil, apta para el matrimonio, ¿no? En definitiva, claro, es una imagen completamente romántica, romantizada, idealista, que el hombre tiene de la mujer, sobre todo desde fines del siglo XIX. Es la imagen idealizada y romántica que Dostoyevsky tiene de la prostituta en Crimen y Castigo, por ejemplo. Es una puñetera imagen romántica y falsa que el hombre ha tenido siempre de determinado tipo de mujer. La mujer no es así. Eso no existe, eso es un término ideal completamente. O sea, cuando un hombre tiene esta idea de la mujer es que no tiene ninguna idea de la mujer. Sinceramente, lo tengo que decir con toda franqueza. El ser humano no es así. Este idealismo no se da en los seres humanos. Este es un idealismo que eclipsa completamente, tapa completamente, tapiza completamente, niega completamente la realidad. Y esto es muy frecuente en hombres cuando escriben novelas donde aparecen mujeres, ¿no? Solamente Leopoldo Alas, Clarín, trata a la mujer en unos términos realistas que no alcanzan prácticamente sus contemporáneos, acaso, y muy acaso, con la excepción de Galdós en Fortunata y Jacinta. Porque lo que es Marianela de Galdós y otras novelas de Galdós se distancian mucho, ya se parecen mucho más a este prototipo femenino que hereda sobre todo también Ramón Pérez de Ayala en la tetralogía de La pata de la raposa, MDG, Tinieblas en las cumbres, y ese conjunto y Troteras y danzaderas, ese conjunto de novelas. Lirismo, sentimentalismo y literatura costumbrista, en las que, insisto, el dinero tiene que servir para algo más que comprar desilusiones. Pero vamos al capítulo 12,
al capítulo final de esta agrupación de capítulos que yo hago en mi interpretación. Este capítulo 12 constituye un elogio de la barbarie y modestamente se titula Coplas y pasajes. Coplas y pasajes. Dentro de una valoración estética de lo popular se encuentra objetivado explícitamente un elogio de la barbarie, que habría encantado a Nietzsche, indudablemente. Aquí Santos Luzardo va a encarnar la figura de un personaje que se deja seducir por la figura del llanero, al que presenta el narrador como un superhombre nietzscheano. Es decir, el llanero es una especie de superhombre, algo así como en el gaucho se podía presentar en la obra de Sarmiento como un superhombre, de alguna forma, ¿no? Pero fíjense cómo comienza este capítulo 12, fijémonos cómo comienza este capítulo 12, porque que Santos Luzardo haga un elogio de la barbarie no quiere decir que Rómulo Gallegos lo suscriba. Rómulo Gallegos, en función del narrador, dice: pero con todo esto, las soluciones imaginarias no habían hecho sino complicar el problema. Las soluciones imaginarias no habían hecho sino complicar el problema. ¿Por qué? Pues porque las soluciones imaginarias complican la realidad porque nos distancian de ella, porque constituyen un cisma entre lo que somos y aquello a lo que nos enfrentamos. La forma que el ser humano tiene de suturar ese cisma entre lo que es y aquello a lo que se enfrenta es conjugar el verbo sentir. Y en lugar de decir yo soy un graduado en Derecho, dicen yo me considero una persona competente en el ejercicio del derecho. Pero no importa lo que tú te consideres, tío. Tú te puedes considerar un cigüeñal de coche, por ejemplo, o un manubrio, o te puedes considerar una fórmula química, pero lo que importa es lo que tú eres operativamente, es decir, lo que sabes y puedes hacer, no lo que tú te consideres. Tú te puedes considerar un amanecer, un anillo de Saturno, o el pico de una estrella, pero lo que importa es lo que tú eres en tanto lo que tú sabes hacer, tu capacidad de resistencia para hacer cosas. Déjate del yo me considero, yo me considero, yo me considero. Porque si te decimos lo que consideramos de ti, mejor te tapamos los oídos antes. Y comienzan estas reflexiones que van a conducir a la exaltación de la figura del superhombre. Pero fijémonos cómo comienzan. ¿Sería acaso así como Altamira se convertiría en un futuro fundo moderno, en una hacienda moderna? Palabras suyas cuando decidió dedicarse al hato, dotado de todos los adelantos de la industria pecuaria en los países civilizados. Es decir, dan por supuesto que no están en un país civilizado. Aquí aflora algo que es muy común del hispanismo, en definitiva, y sobre todo de Hispanoamérica y también de España, que es considerarse inferiores a los demás, suponer que los demás son superiores y que uno vive en una especie de segundo o tercer mundo, mientras que el primer mundo es el de los otros, sobre todo el anglosajón. Y eso ocurre porque no se conoce muy bien el mundo anglosajón, porque nótese lo que se come en el mundo anglosajón, nótese cómo se vive en el mundo anglosajón, depende de lo que cada uno valore y de aquello a lo que esté obligado a valorar, evidentemente, porque no queda más que elogiar al amo que te da de comer. Así es como se trabaja de queseras por aquí, replicó Antonio, con lo que da el mismo llano, palos de caracamate o macanilla, hojas de palma, cueros de res. Es decir, es una economía de subsistencia. Hay que apañarse con lo que tenemos. Es decir, es un mundo de barbarie, no hay una actividad comercial. La actividad comercial es la que los gringos establecen, sobre todo creando cultivos de bananos, como ocurre en los 100 años de soledad, de ahí lo de repúblicas bananeras. Y rutina de siglos, agregó Santos, milagro que todavía exista el ganado, que fue innovación introducida por los colonizadores españoles. Aquí hay una nostalgia de España, aunque España no tenía colonias, tenía provincias. Las colonias españolas las introduce la dinastía borbónica, imitando naturalmente los procedimientos franceses y anglosajones. España no tiene colonias, tiene provincias, pero la leyenda negra ha hecho su trabajo y ha convertido la historia en una versión diferente de la original.
asumida incluso por los propios españoles, que interpretan la historia de su país a partir de los libros escritos por los ingleses. Pero bueno, esto ya es un problema incurable para aquel que ha incurrido en él. Duro es decirlo, pero el llanero no ha hecho nada por mejorar la industria. Esto no sabemos si lo dice el narrador o si lo dice Rómulo Gallegos, presidente de la República de Venezuela. Duro es decirlo, pero el llanero no ha hecho nada por mejorar la industria. ¿Podríamos añadir también el comercio? Su ideal, el ideal del llanero, prosigue Rómulo Gallegos en función de narrador, su ideal es convertir en oro todo el dinero que le caiga en las manos, meterlo en la múcura. Múcura es la alcancía, es una hucha, es una caja, es lo que hace doña Bárbara. Acumular oro, acumular oro, acumular oro, medirlo, pero no invierte en nada, no crea riqueza, no genera riqueza, no es una amiga del comercio, es una amiga de la usura. Y me dirán algunos, pero es que el comercio tiene como finalidad la usura. Sí, pero pasando por una actividad comercial que niega una figura como la de doña Bárbara. Y que está negada ya en un teatro como el de Molière, que critica precisamente la avaricia en la figura del avaro. Y antes de Molière ya lo critica Quevedo en sus entremeses, la avaricia, por lo tanto, nada nuevo, O sea, lo que no está en la literatura no está en la realidad. Hay mucha gente que descubre muchas cosas en el siglo XXI cuando ya llevan vigentes desde el tercer milenio antes de Cristo. Pero bueno, algún inglés ha dicho recientemente, algún anglosajón ha dicho recientemente que la educación no es tanto cuestión de recursos cuanto cuestión de ideas. Era para decir, mire usted, eso ya los presocráticos ya lo sabían. Pero claro, que usted haya descubierto ese Mediterráneo desde la anglosfera en el siglo XXI es digno de enhorabuena. I miei complimenti, que se dice en italiano. Su ideal es convertir en oro todo el dinero que le caiga en las manos, meterlo en una múcura y esconderlo bajo tierra. Así hicieron mis antepasados y así haré yo también, porque esta tierra es un mollejón que le embota el filo a la voluntad más templada. Aquí parece que Santos Luzardo tiene un mal día. Y dice, pues ahora me voy a hacer lo mismo que hicieron los demás, porque estoy esforzándome en civilizar esto y no se consigue. Entonces es como el negativo de la personalidad del protagonista. Con esto de la quesera, y así pasa con todo, otra vez empezaremos por donde mismo estábamos hace 20 años. Entre tanto, la cría degenera por falta de cruzamientos y por exceso de plagas que la diezman. Todavía se pretende curar el gusano con oraciones, soluciones espirituales a problemas reales. Curar las enfermedades del ganado con avemarías no es un remedio médico. Evidentemente, imagínense ustedes que en pleno quirófano el cirujano se pone a rezar un credo para resolver... No, eso no funciona. Ni un cirujano católico haría esto. El cirujano católico o cristiano diría que Dios le da la ciencia para resolver el problema, pero eso es que el ser humano crea la ciencia y se la ofrenda espiritualmente a una supuesta divinidad. Claro, es que depende de la interpretación que queramos hacer. Con esto de la quesera, etc. La cría degenera. Todavía se pretende curar el gusano con oraciones y como los brujos abundan y hasta los inteligentes terminan creyendo en ellos, no se procuran remedios. Los brujos abundan, los brujos han abundado siempre. ¿Por qué? Pues porque la pseudociencia, heredera de la magia antigua, trata de hacer negocio hoy como hace 1000 años, evidentemente. Entonces, claro, si planteamos la pseudociencia como una alternativa que soluciona los problemas reales, lo que tendremos será un gran desarrollo de pseudociencias y múltiples problemas reales sin resolver. Pero alguien habrá hecho ganancia, alguien habrá hecho dinero. Cuando hablo de pseudociencia puedo hablar de geopolítica o del horóscopo, ¿no? Son ejemplos que se pueden aducir. Gente que hace profecías, ¿no? Es decir, ¿cuántas profecías oímos cada día acerca de las guerras que vienen, de las guerras actuales, de los cambios de gobierno, de los cambios de política? Todos los días hay un cúmulo de profecías, de apocalipsis y de situaciones que nos dicen lo que va a pasar, en términos de pseudociencia, de geopolítica, de autoayuda, de gurús que venden y compran soluciones espirituales y de todo tipo, además, incluso soluciones que disfrazan de prácticas,
cuando en realidad no conducen a ninguna parte. Es el circo de los payasos del apocalipsis o de los payasos de la pseudociencia o de lo que sea, ¿no? Y como los brujos abundan y hasta los inteligentes terminan creyendo en ellos, no se procuran remedios. Como he dicho muchas veces, hoy día no tenemos pájaros en la cabeza, hemos evolucionado mucho. Hoy día tenemos youtubers en la cabeza. Y algunos dirán, como tú, y yo les diré, muy bien, al circo contigo. Confundir el medio con el mensaje es un gran error. Yo no soy un youtuber, yo soy un profesor que graba sus clases. Si me confunden con otra cosa, háganselo ver, háganselo mirar. Yo sé quién soy. Todo esto debe de ser, como usted lo dice, doctor, habla el narrador, repuso Antonio, pero póngase a cruzar ganados, ya que lo mienta lo del cruzamiento, que desde chiquito estoy oyendo decir que se necesita, para que se lo coman los revolucionarios. Es decir, ¿quiere usted enriquecer el ganado para que venga Hacienda y se lo lleve? ¿Para que venga la guerra y se lo coma? Déjelo criollo purito, doctor, porque entonces, como la carne, será más sabrosa. Habrá más revoluciones y otras cosas que no son la guerra, pero que se le parecen mucho. Verbigracia, las autoridades, que todos se lo quieren coger. Es decir, este compara los efectos del Ministerio de Hacienda, de lo equivalente al Ministerio de Hacienda, con los efectos de la guerra. Es decir, que lo devasta todo. Se ha dicho, Hacienda, como la muerte, siempre llega. Entonces, identifica la depredación fiscal de una sociedad política con las consecuencias bélicas de una derrota en la guerra. Esto es lo que sostiene uno de los peones. Dice, ¿para qué quiere usted mejorar? Para que cuando las cosas estén mejor, venga alguien y se coma el producto del trabajo realizado. Manténgase en una economía de subsistencia y no se complica la vida. Es la teoría que le dice. Y Santos replica, sofismas. Esos son argumentos que convencen con razones falsas. Sofismas. Justificaciones de la indolencia del indio que llevamos en la sangre. Por todo eso, precisamente, es necesario civilizar la llanura. Aquí pasa al buen momento del día, ¿no? Ya ha cambiado de opinión. Acabar con el empírico y con el cacique, ponerle término al cruzarse de brazos ante la naturaleza y el hombre. Es decir, que aquí de nuevo vuelve a apostar por enfrentarse a las rudezas de la realidad y vuelve a apostar por descartar las soluciones espirituales e imponer soluciones técnicas, operatorias, reales. Pero claro, esto naturalmente exige un esfuerzo en equipo. No hay ejércitos de una sola persona. No hay ejércitos de una sola persona. Eso es un espectáculo. El ejército de una sola persona es un espectáculo. El ejército de una sola persona es un gurú, es un fracaso, en definitiva. Santos Luzardo compartió con los peones los peligros de aquellos choques y las intensas emociones lo hicieron olvidarse otra vez de los proyectos civilizadores. Están de nuevo tratando con el ganado, ordenando, haciendo rodeos, este tipo de cosas, enfrentándose a la naturaleza. Bien estaba la llanura, así, ruda y bravía. Nótese la similicadencia o rima interna. Bien estaba la llanura, así, ruda y bravía. Evita un pareado fácil, es decir, es una similicadencia muy bien hecha, la UA. Llanura, ruda y bravía. Era la barbarie. Mas, si para acabar con la barbarie no bastaba la vida de un hombre, ¿a qué gastar la suya propia en combatirla? Después de todo, se decía, la barbarie tiene sus encantos. Aquí parece que habla Nietzsche y el superhombre. La barbarie tiene sus encantos. Es algo hermoso que vale la pena vivir. Es la plenitud del hombre rebelde a toda limitación. Estos son los ideales nietzscheanos. La libertad de los instintos personales por encima de cualquier limitación racional. Es decir, que si yo necesito media Europa para mí, me la tomo, porque tengo derecho natural a adquirirla, ¿no? Es decir, teorías del espacio vital, teorías del vitalismo, del expansionismo vital, etc. Esto es el idealismo nazi, entre otros aspectos. Claro, la barbarie tiene sus encantos. ¿Cuáles son los encantos de la barbarie? La depredación del más fuerte, la supresión de los derechos de una sociedad organizada políticamente, porque el más fuerte es el que tiene todos los derechos y los aplica libremente y como le da la gana. La libertad del más fuerte es la barbarie, en definitiva. Cuando no hay derecho que proteja a las personas más débiles. Es el ideal de los fuertes comen y los débiles son carne. Eso es el mundo de la barbarie, en definitiva.
Claro, no hay una corte penal internacional donde el venado pueda exigir los derechos de daños reparados por las lesiones del tigre o del puma, evidentemente. Eso es el mundo de la barbarie, en definitiva. El mundo de la barbarie es muy atractivo si tú eres un tigre alfa y los demás son venados, pero si te toca ser cebra, no. Las cosas cambian mucho en ese punto. Y aquí hay una cita de nuevo con los caimanes. Dice, los caimanes también vienen desde lejos, del Orinoco muchos de ellos, pero nada cuentan, porque todo el día se lo pasan durmiendo o haciéndose los dormidos. No es lo mismo estar dormido que estar durmiendo. Y no vamos a comparar otros gerundios. Y mejor, lo decía Cela esta, no es, lo decía Cela esto, no es lo mismo estar jo en gerundio que en participio. Y mejor es que estén callados los caimanes, no digo Cela, digo los caimanes. Y mejor es que estén callados, no podrían contar sino crímenes. Pero queda ambiguo, si los crímenes los cometen los caimanes, un animal no puede cometer crímenes, un animal se alimenta, no se regodea en el crimen, ni mucho menos, no tiene conciencia criminal. Los crímenes solo los cometen los seres humanos, por lo tanto, los caimanes, si contaran crímenes, serían los crímenes humanos, los crímenes ajenos. Hay un elogio de la fuerza bruta con el que este capítulo se cierra y se despide. Que de dónde le viene al llanero su fuerza, un auténtico erotema plantea aquí, una pregunta que no tiene una respuesta explícita y objetiva y definitiva, que de dónde le viene al llanero su fuerza, así tan jipato como es, para resistir todo un día sobre el caballo, detrás del ganado o con el agua a la cintura, y su alegría para ponerle buena cara al mal tiempo. Yo se lo voy a explicar, doctor, dícele Antonio Sandoval, de la moraleja de este pasaje que le voy a echar, y aquí de nuevo se unifica, se sintetiza la literatura parenética, el costumbrismo, los hechos reales dentro de la ficción, y evoca la situación en la que conoció por vez primera a Pajarote, aquel que se cargó al caimán, a la amenaza del bramador, al caimán tuerto, que casi era la mascota de doña Bárbara, y el que capaba al toro simplemente con un tajo, a estilo otomano, ¿verdad? De la moraleja de este pasaje le voy a echar. Un día se presentó por aquí buscando trabajo uno de por los lados del Cunaviche. Se ofrecía como cimarronero, nada menos, y venía muy mal montado. El matalón no podía con su alma, y el apero era una tereca. Me lo quedé mirando y le dije, bueno amigo, bestia le ofrezco, uno de estos mostrencos que andan alzados por la sabana, póngale un veladero, al que más le guste, y a luego lo amansa para su silla, pero de aperarlo se encarga usted. Es decir, bueno, tenía un utillaje y una cabalgadura completamente lamentable, y le dijo, bueno, hágase con uno de estos caballos salvajes que está en nuestras pertenencias, usted se encarga de domarlo y yo le facilito un utillaje. No tengo apero, me contestó el hombre, poniéndole la mano encima a su tereca. Me falta la ricés, el guardabasto se me perdió, es decir, la manta que separa la montura del lomo del caballo, de la alzada del caballo. El fuste me lo robaron y la coraza no sé qué se me hizo, pero me queda el sufridor. El sufridor es su capacidad personal para aguantar las adversidades. Así me contestó el hombre, que es nada menos que Pajarote. Lo que le quedaba era el sufridor, y decía que tenía apero. Con que aplique el cuento, el sufridor, es decir, la voluntad de pasar trabajos, aquí lo define claramente. El sufridor es la voluntad y la capacidad para pasar trabajos. De ahí le viene al llanero su fuerza. Es el auténtico elogio de la barbarie, en definitiva. Es una manera de exaltar la figura del superhombre encarnada y objetivada en la persona del llanero. Es, en definitiva, lo que podemos considerar como un auténtico retrato totalmente nietzscheano, además, de esta figura que es la del llanero exaltada por sí mismo. Es decir, es una exaltación endogámica, hecha desde dentro, no exogámica, que es la que podemos hacer nosotros como intérpretes de la novela vista la escena desde fuera. Pero hay un auténtico elogio de la barbarie. Ahora, ¿quién de nosotros puede llevar una vida como la que llevan estos individuos? ¿Quién tiene, digamos, el sufridor
¿no? Que es como el bastidor o como el driver del ordenador. ¿Quién tiene este potencial? Bueno, la vida lo dirá con el paso del tiempo. Y vio que el hombre de la llanura era, ante la vida, indómito y sufridor. Es decir, fuerte en las adversidades, indómito y sufridor, indolente e infatigable. En la lucha era impulsivo y astuto. Ante el superior, indisciplinado y leal. Valga la paradoja, ¿cómo se puede ser indisciplinado y a la vez leal? Bueno, fue lo que fue Julio César cuando cruzó el Rubicón. Fue indisciplinado ante sus superiores, pero leal al imperio. Fue lo que fue Napoleón también en muchos aspectos. Con el amigo receloso y abnegado. Se puede ser receloso con un amigo y a la vez abnegado. Así es el llanero. Es un cúmulo de oxímorones. Con la mujer voluptuoso y áspero. Consigo mismo sensual y sobrio. No voy a entrar en detalles interpretativos sobre estas cuestiones. En sus conversaciones malicioso e ingenuo. Incrédulo y supersticioso. Nótese que es una acumulación de oxímorones, como los títulos de las novelas ejemplares de Cervantes, La española inglesa, El casamiento engañoso, El coloquio de los perros no pueden mantener un coloquio. ¿No? ¿O sí? El amante liberal, la ilustre fregona. Es decir, son términos completamente contradictorios, no hay fregonas ilustres. El amante liberal no es precisamente el protagonista de la novela homónima. En todo caso, alegre y melancólico, positivista y fantasiador, humilde a pie y soberbio a caballo, todo a la vez y sin estorbarse, como están los defectos y las virtudes en las almas nuevas. Es decir, es un parágrafo totalmente heracliteo, donde la dialéctica se combina perfectamente. Y concluye, este elogio de la barbarie concluye de la manera siguiente. Y de todo esto y por todas las potencias de su alma, abiertas a la fuerza, a la belleza y al dolor de la llanura, aquí se produce una hipóstasis de la llanura, es decir, la llanura como si fuera, digamos, sujeta o sujeto de fuerza, de belleza y de dolor. Es decir, hay un auténtico dramatismo, una metagogé, una auténtica idealización de la naturaleza, o mejor dicho, antropomorfización de la naturaleza. La llanura cobra una vida propia, capaz de sufrir, capaz de sentir la belleza, capaz de ejercer la fuerza. Le entró el deseo de amarla tal como era, a la llanura. Es decir, casi una expresión mística, es casi un nacionalismo del llanero. Bárbara pero hermosa. Nótese la adversidad. Pues parece que a la barbarie se la tolera en tanto que rebosa belleza. Pero bueno, claro, también el nazismo podría decir lo mismo de sí mismo, considerando que la llanura sería en todo caso la geografía de la Alemania nazi. Bárbara pero hermosa, y de entregarse y de dejarse moldear por ella, abandonando aquella perenne actitud vigilante contra la adaptación a la vida simple y ruda del pastoreo. Es decir, hay una visión épica de la vida del llanero que identifica al llanero con la imagen de un superhombre. Pero esto contiene una carga de espiritualismo y de misticismo auténticamente devastadora, en realidad. Cierto es que el llano no se doma, cierto es que en el llano no se doma un potro, ni se enlaza un toro impunemente. Esto tiene unas consecuencias. Quien lo haya llevado a cabo pertenece desde luego a la llanura. Además, la llanura, no hacía sino recuperarlo. Ya lo había dicho Antonio Sandoval, llanero es llanero hasta la quinta generación. Pero había también algo más, algo sobre lo cual no se reflexionaba, pero que estaba allí, en el fondo del alma, transformando los sentimientos del hombre de la ciudad, derribando los obstáculos. Marisela, canto del arpa llanera. Aquí volvemos a un lirismo, casi parece una dama celta que, frente a las, luchas contra otros pueblos, ¿no? Se alza, canto del arpa llanera, la del alma ingenua y traviesa, silvestre como la flor del paraguatán, que embalsama el aire de la mata y perfuma la miel de las aricas. Volvemos de nuevo a la miel de las aricas, es decir, que no es la miel de las aricas la que perfuma a Marisela, sino que es Marisela precisamente la que perfuma
el aroma tan perfumado de por sí de la miel de las aricas de los capítulos anteriores. Es decir, naturalmente aparece identificada la chiquilla con el canto del arpa llanera, no habla precisamente pues, del trombono de los timbales o de la celesta, ¿no? O del fagot o del fagot, sino del arpa llanera, o del clavicordio, no, del arpa, el clavicordio que aparece en 100 años de soledad todavía, canto del arpa llanera. Es decir, esa imagen totalmente idealizada que hace que se pueda degustar o que se pueda digerir la vida en la barbarie, pero la vida en la barbarie es incompatible con la vida en la civilización, aunque naturalmente hay muchos elementos de la barbarie que perduran en la civilización, entre ellos indudablemente el de una mitología transformada en ideologías, el de una magia transformada en pseudociencias, que perduran a través de soluciones espirituales que se justifican en nombre de la filosofía, que es una forma excéntrica de ejercer la sofística, en nombre de la religión, que es una forma de perpetuar la superchería, y en nombre de la autoayuda, que es una forma de imponer y difundir el autoengaño, tienen como finalidad, en definitiva, incrementar los problemas reales en lugar de resolverlos, ¿no? Es que el problema, como diría Borges, de los falsos problemas es que exigen soluciones también falsas, viene a decir Borges más o menos así, como el problema también de idolatrar el dinero supone entregarse a la compra de desilusiones, es decir, el dinero debe servir para algo más que para comprar desilusiones.